Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar la segunda clase del curso del fruto del Espíritu Santo. Unos breves anuncios. Estoy atrasado con el material escrito para los que lo pidieron, entonces les ruego paciencia. Espero ponerme al día ya para la otra semana. Sé que no es lo mismo que las presentaciones, pero ustedes pueden ver ahí, la dirección está un poco pequeña, pero ustedes ponen el sitio de la iglesia, ferreformada.org/cursos, y ahí a ustedes les van a aparecer todos los cursos que se han dado. Y arribita sale como el curso que está actualmente en curso, que ahorita es el del fruto del Espíritu Santo. Ustedes le dan pues un clic a la lección, y además del audio y el video que por lo general hemos puesto, también hay un enlace que los lleva a un material de la presentación. Ustedes lo pueden ver ahí y si gustan lo pueden descargar para tenerlo también como referencia. Esto de paso para que no se preocupen mucho por estar anotando lo que dice la presentación como tal, porque ustedes los que tienen internet pueden pues verlo ahí. Entonces para que puedan concentrarse más en poner atención. Lo otro fue, la semana pasada corrimos un poco. Espero no correr tanto en el sentido de ir muy a la carrera. O sea, si alguno tiene una pregunta, siempre vamos a tratar al final de tener ese tiempo. Igual, entre semana me pueden llamar o escribir para enviar cualquier pregunta y tratarla luego aquí con los demás. Entonces se nos quedaron por fuera un par de diapositivas de la vez anterior, pero antes un repaso rápido. Entonces dijimos que antes de ver las virtudes del fruto del Espíritu Santo, nosotros íbamos a ver primero que es necesario que el creyente adopte el carácter de Dios, y esto solamente se puede lograr a través de la devoción a Dios. No hay otra manera. Y entonces vimos que el motivo correcto por el cual una persona se va a comportar digna de un hijo de Dios es solamente por la devoción a Él. Entonces tenemos que es el único motivo aceptable. También reconocemos que quien nos capacita, quien nos da el poder, viene de Cristo resucitado. Él dijo claramente en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece lleva mucho fruto. También vemos que aunque el poder viene de Él, ciertamente hay una responsabilidad de nuestra parte. Ahí mismo en Juan 15 Él va a decir, permaneced en mí. Es un mandamiento, no es un consejo, no es una recomendación, es un mandamiento de Cristo directamente, permaneced en mí. Vosotros, este mandamiento os he dejado, que os améis unos a otros. También vimos que hay como un trueque. Siempre que se nos manda que desarrollemos las virtudes, vamos a encontrar un contraste con lo que era nuestra vieja pasada manera de vivir, o usando el lenguaje de Efesios, dejando la pasada manera de vivir y vestidos del nuevo hombre. Y finalmente que el crecimiento es progresivo. Vimos esta palabra que es como gimnasio de atleta, que se entrena. Ejercítate para la piedad, le dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:17. Y esto entonces vimos, no es simplemente como que uno procura simplemente hacer lo mejor que puede, es que realmente es un compromiso a entrenar, a esforzarse. Y entonces vimos que esta naturaleza de la responsabilidad la encontramos a lo largo de las Escrituras, porque vamos a ver mandamientos para cada virtud, y por lo general vienen acompañados. Primera de Tesalonicenses llama la atención porque prácticamente podríamos encontrar las 9 virtudes que vemos en Gálatas en este pasaje, y ahí lo tienen escrito para ustedes y he resaltado en rojo donde vemos los mandamientos. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor. O sea, que tengamos amor, y en este caso particular a los que están en liderazgo en el cuerpo local de Cristo, por causa de su obra. Tened paz. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes
para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos, benignidad y bondad. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Más adelante vamos a leer, absteneos. Podemos asociarlo con la templanza, y al final, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto como un recordatorio de que nuestra fidelidad es a causa de la fidelidad del Señor. Entonces siempre vamos a hallar un mandamiento y no van a ser aislados. Este era solamente un ejemplo. Pero juntamente, y este es el punto que quedó trazado, el crecimiento es balanceado. El crecimiento es progresivo y también es balanceado. O sea, tenemos que entrenarnos, pero no quiere decir que nos vamos a entrenar solamente en una o dos virtudes. Es en cada virtud. No existe una excusa válida de decir, es que yo soy así, es que yo soy muy dado a ayudar a las personas, pero pues no tengo paciencia con cierto tipo de gente. Eso no es una excusa válida delante del Señor. Nosotros somos mandados a cada uno, es lo que estamos viendo. Pablo nunca va a aconsejar y decir, bueno, esfuércese cada uno en la virtud que se siente mejor o más a gusto. Estamos viendo que hay un mandamiento para cada uno de ellos. Entonces quiere decir que el crecimiento debe ser balanceado. Entonces, bueno, ahí de nuevo pongo esa referencia de los temperamentos, una psicología pues baratona, de que usted es colérico, el otro es flemático, entonces usted tiene que aceptarse tal como es. Y bueno, esto es terrible como se ha metido la enseñanza de una manera u otra en el cuerpo o en el movimiento protestante. Escuché una vez a un pastor incluso recomendando a las personas con quién debía casarse de acuerdo a sus temperamentos. Es que si usted es colérico, tiene que buscar a alguien que sea, no sé, amarillo, flemático. Esa es la asociación de colores y temperamentos. Hermanos, ¿qué clase de enseñanza es esta? Nosotros somos mandados a ser como Cristo. Pablo se esforzaba para que Cristo fuera formado a las personas a las que les escribía, y por tanto también en nosotros. Es Cristo a quien nosotros tenemos como medida, no una conformidad a este mundo. Y además, aunque nosotros digamos que tenemos ciertas virtudes en las cuales somos más dados o que se expresan en nosotros de una manera más fácil, no quiere decir que debamos descuidarlas o que simplemente no debamos poner empeño en ellas. Pablo también, cuando le escribe a las distintas iglesias, habían unas que se caracterizaban por ser muy amorosas entre ellas, pero él pedía que abundaran aún más y más. Bueno, no hay que aflojar. Si nosotros sabemos cuáles virtudes en nosotros se están mostrando, pues hay que procurar aún más, siempre lo mejor y más excelente. Pero entonces viene la pregunta: si la devoción es el único motivo válido, ¿qué es la devoción? ¿Qué es la devoción? Y tenemos este pasaje de Apocalipsis que los invito a buscar. Ahí está también en la pantalla. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este cántico nosotros lo vemos después de que fueron los egipcios pues inundados por el mar, y dicen que el pueblo vio eso y temió a Jehová, y de inmediato se viene este cántico que lo tenemos resumido. ¿Qué es la devoción? Tenemos unas cuantas definiciones ahí. La actitud personal hacia Dios que resulta en acciones que agradan a Dios. Otra, la respuesta interna de uno hacia las cosas de Dios,
que se muestra a sí misma en piadosa reverencia y se expresa en reverencia a Dios. Creo que ahí escribí algo mal. La inclinación habitual del corazón a la vida de Dios. Y además el autor va a añadir que es devoción en acción. ¿A qué viene esto? Porque nosotros podemos irnos, hermanos, a varios extremos que vamos a tratar con esto de devoción en acción. Pero antes, ¿de dónde viene esta palabra? Nosotros no la vamos a encontrar muy frecuentemente en nuestras Biblias. De hecho, en la Reina Valera la podemos leer en Hechos 10:7 y lo vamos a buscar. Dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Entonces tenemos esta palabra, devoto soldado, y el término griego, o la raíz que nosotros vamos a ver entonces es Eusebia. O sea, si alguien se llama Eusebio, conocen un Eusebio, es alguien piadoso. Ese es el nombre que le quisieron dar. Y es así como por lo general la vamos a ver traducida entonces en el Nuevo Testamento. Cada vez que leemos piedad, piadoso, piadosamente, como en Tito 2:12, es esta palabra, Eusebia, que devoción. Y me llamó la atención entonces la definición que tiene la RAE, que justamente refleja esa definición: devoto, inclinado a la piedad, dado al culto de la religión y las cosas pertenecientes al servicio de Dios y de los santos. Pero entonces, como les decía, por lo general la vamos a leer como piedad, y abajo tenemos unos versículos que podemos tener como referencia. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 6. Capítulo 6, el versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Luego en el versículo 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En el Antiguo Testamento, por lo general, va a ser una palabra que se refiere más a la meditación, a la reflexión. Busquemos Job 15:4. Y dice así: tú también disipas el temor. Es Elifaz hablando a Job. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Es interesante que aquí lo hemos traducido como oración. La Nueva Versión Internacional y otras van a decir ahí: y que menosprecias la devoción a Dios. Entonces vemos también un vínculo entre la devoción y la oración, y también entre la devoción y la meditación en la palabra de Dios. El versículo conocido de Salmo 1:2. Es otra palabra que lleva ese sentido de meditación, de reflexión, pero en este caso lo vemos con respecto a la ley, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y hermanos, veamos de nuevo este lenguaje figurado. Entonces,
comparado con un árbol y el fruto que da. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En efecto, lleva tiempo, pero se manifestará. Y como dijimos, usted puede estarse entrenando en uno de dos sentidos. O se está ejercitando para la piedad o se está ejercitando en los deseos de la carne. Y en su debido momento ambos frutos serán manifiestos. El árbol malo dará el mal fruto. No es un árbol podrido que no da del todo fruto, no, es que se manifestará el fruto malo. Una fruta que no sirve para nada. Y el buen árbol dará su buen fruto en su tiempo. Pero tenemos entonces dos extremos, que a veces tendemos a limitar la devoción solamente como esa emoción, unos sentimientos tiernos y cálidos que a veces podemos sentir como cuando cantamos. Estamos cantando un himno de esos antiguos con esa letra que cortante y nos sentimos pues afectados emocionalmente. O a veces tendemos a limitarlo a la lectura de la palabra y la oración que hacemos a veces por la mañana, que curiosamente llamamos los devocionales. Hay que tener el tiempo de devoción a Dios, pero tendemos a encasillarlo como en la mañana, usted se levantó, oró, leyó la palabra, ya. Y ahí sí no hay devoción a Dios. Medita en ella de día y de noche. Es en acción y es todo el tiempo. No podemos encerrarlo a momentos de emoción o a momentos de una parte del día donde leímos la palabra. Esos son extremos. Entonces recordemos siempre eso, es devoción en acción. Y vamos a ver tres elementos que componen entonces la devoción a Dios: el temor de Dios, el amor de Dios y el deseo o la sed por Dios. Y tenemos este gráfico. No es casualidad cómo están los elementos colocados en él. Tenemos como la base el temor y el amor de Dios. Y tenemos la sed o el deseo por Dios en el punto más alto, como la expresión más alta de esta devoción a Dios. Entonces, aparte de esos elementos que hemos visto, sin la motivación correcta, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, es toda una vida. Cuando nosotros entendemos que lo más ordinario, el comer y el beber, tiene que ser hecho para la gloria de Dios, definitivamente entendemos que entonces la devoción no se limita a ese tiempo que tomamos, ya sea por la mañana o en la noche, a leer la palabra de Dios. Es que todo lo que hacemos durante nuestra vida, hasta lo más ordinario, debe ser hecho con una conciencia que nuestra vida está delante de Dios. Y si esos elementos no están presentes, lo que usted va a vivir es una vida pesada, cargada, cuando claramente la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero si usted no tiene la motivación correcta, pues será simplemente una carga, una tarea que usted tiene que cumplir. Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona que es moral, celosa, benevolente. La persona devota a Dios será también una persona moral y benevolente y celosa, pero nace de la devoción, no es al revés. Hay personas que se van a proponer a sí mismas hacer buenas acciones, pero no nacerán entonces de una devoción a Dios para agradar al Rey de Reyes. Entonces tenemos el temor de Dios y tenemos esta frase: el temor de Dios es el corazón de la piedad. Ahora ya casi no se usa esa palabra entre nosotros, pero cuando nosotros leemos la Biblia vemos que era común y era una virtud ser descrito como una persona temerosa de Dios, pero nosotros ahora casi no usamos eso. En algunos círculos es un varón de Dios, ¿cómo está varón? O ¿cómo está hermano? O es una persona pues sí, que va a la iglesia, es una persona dedicada a las cosas de Dios, pero no usamos ese término ya casi. Es una persona temerosa de Dios. Bueno, tenemos de nuevo el caso de Job, que nosotros vemos que
es descrito como una persona temerosa de Dios y que el mismo Dios se lo echa en cara a Satanás. No has considerado, mi siervo Job, que no hay como él, temeroso de Dios. Y también en el Nuevo Testamento, en Juan 9:31 tenemos al ciego, que él dice, pero nosotros sabemos que si alguien es temeroso de Dios, a este oye. O sea, todavía en esa época vemos que ellos entendían lo que era ser una persona que temía a Dios. Tal vez la confusión o el hecho de que a veces no se use es porque la podemos estar malentendiendo, porque hay dos usos en la palabra de Dios. En efecto, temer es tener miedo, terror. Adán en Génesis 3:10, él dice, porque tuve miedo. El Señor lo estaba buscando y él sabía que venían las consecuencias por el pecado. Y esta clase de terror y miedo por el juicio divino debería estar en cada pecador, pero por el mismo pecado, nosotros leemos en el Salmo 36:1 que no hay temor de Dios en sus ojos. O sea, no todas las personas, ¿verdad?, temen a Dios de esta manera por el pecado que han cometido. Vendrá el día, pero esta debería ser la condición en la que cada pecador debería sentirse cuando considera que ha pecado contra el Dios 3 veces santo. Un miedo por el juicio divino. En el caso del creyente, nosotros no podemos eliminar totalmente esta acepción de, como indicando un miedo, un terror, pero más que por el juicio divino, es por la disciplina de Dios. En el caso de la analogía de Dios como nuestro Padre, nosotros tememos a nuestros padres terrenales en el sentido que sabemos que cuando hicimos algo mal, pues viene el momento de la disciplina, ¿verdad? No tememos que vaya a acontecer algo peor, pero sabemos que va a haber disciplina. Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero el sentido primario para el creyente es este. Este temor no es un sentimiento de terror, sino un respeto reverente a Dios. Es un temor al que le acompañan el amor y la confianza. Reverencia. Respeto. Como nosotros leíamos en Apocalipsis 15:3-4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Y por qué? Por lo que Él ha hecho, por lo que Él es Rey de los santos, justo. Entonces, viene más en ese sentido. Ese temor lo vemos entonces reflejado en alabanza y adoración. Busquemos Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ya no es más miedo, es un respeto, un temor reverente hacia Dios, pero con la fortaleza del Espíritu Santo. Y este temor, hermanos, es un motivo que van a usar tanto Pablo como Pedro para que vivamos una vida santa. Busquemos, por ejemplo, 2 Corintios 7:1. Este pasaje está mal. Busquemos Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo tenemos también en Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿No? Es que está en primera. Perdón.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y finalmente, 1 de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces ese temor es un motivo aceptable delante de Dios para que nosotros vivamos una vida devota a Él, una vida piadosa. Y entonces vemos que no habrá devoción sin temor de Dios. ¿Cuál fue la reacción de los ángeles que nosotros leemos en Isaías 6? Que con sus alas así mismos cubrían sus rostros cuando estaban delante de la presencia de Dios. La de Isaías, la de Juan, que dice que cayó como muerto. La de los marineros que estaban con Jonás, que nosotros leemos que temieron a Dios cuando vieron lo que aconteció con él. ¿Y cuál fue la reacción? Busquemos Jonás capítulo 1. Jonás 1:16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ese temor se vio reflejado en acciones. Y con esto, hermanos, tenemos una tensión que es saludable entonces. Nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios. Cuando nosotros a veces denunciamos esta predicación que solo enfatiza el amor de Dios, lo hacemos porque primero vemos que no es todo el consejo de Dios lo que se está predicando, y que la predicación de Dios en todos sus atributos siempre va a mover a los hombres a actuar, a que no queden inmóviles. Él es creador, Él es gobernador. Cuando las personas consideran a Dios en todos sus atributos, inevitablemente van a tener que temer a este Dios. Pero si predicamos un Dios pues débil, que solamente tiene un amor que ni siquiera es el amor que nosotros vemos en la Biblia, pues ¿qué clase de Dios es ese para temerlo? Está ahí inocuo, endeble. Y también el autor, esto es un comentario de él, que también sirve como una cura contra las oraciones que rayan en una familiaridad irrespetuosa, en irreverencia. Bueno, obviamente nosotros, para poner un ejemplo ya exagerado, nosotros no vamos a llegar a orar y decir, pues que mi tata, vengo a pedirte hoy en oración. ¿Qué clase de oración es esa? Eso por poner en un lenguaje que sabemos que no es para nada respetuoso. Pero también está el extremo que yo creo que para la época que fue escrito ni se imaginaba el tipo de oración que ahora uno escucha, demandándole a Dios, exigiéndole a Dios. Hermanos, siempre vamos a ver esa tensión. Vamos a leer en Hebreos 4:16, por ejemplo, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Pero también más adelante en Hebreos vamos a leer que Dios es un fuego consumidor. En Romanos 8:15, que clamamos, Abba Padre. Abba es una expresión realmente tierna de un niño hacia su papá. Pero también Pablo le va a escribir a Timoteo que Dios está en una luz inaccesible. Finalmente, el pastor Albert Martin comparte esos tres ingredientes del temor de Dios entonces. Los conceptos correctos sobre el carácter de Dios, un sentido profundo de la presencia de Dios y también una conciencia constante de nuestras obligaciones hacia Dios. Entonces tenemos el pasaje de nuevo de Éxodo 14:31 y todo el cántico que nosotros leemos a continuación.
el Salmo 139 tan conocido, ¿a dónde huiré de tu presencia? Levítico 19, vemos una serie de ordenanzas, de mandamientos, y por lo general van a terminar con esta expresión, yo, Jehová, es Él quien lo está mandando. Tenemos entonces el otro elemento que es la base del temor o de la devoción a Dios, el amor de Dios. Nosotros leemos del amor de Dios en muchas maneras. Por ejemplo, en Mateo 5, 44, 45 se nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, porque Dios es quien hace llover sobre los buenos y malos por igual. Entonces, ¿qué diferencia hacemos nosotros si solamente amamos a quienes nos aman? Pero, sin duda, el amor de Dios nosotros lo vamos a ver en su mayor expresión en Dios enviando a su Hijo a morir por los pecados de su pueblo. Tenemos primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Donde tenemos la razón de nuestro amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y antes de eso ya Juan ha definido lo que es el amor. Podemos verlo en el versículo 8 de ese capítulo 4. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y viene a explicar entonces esta frase. ¿Por qué Dios es amor? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios no tiene sentido fuera del Calvario, y el Calvario no tiene sentido aparte de la ira justa y santa de Dios por los pecados que nosotros cometimos. Hermanos, lo que sucedió ahí no fue un mero ejemplo, como diciendo, vean, esto es lo que les puede pasar a ustedes si siguen en su vida de pecado. No fue simplemente para que nuestra vida tuviera un propósito o darnos una paz superficial. No, nosotros estábamos alienados. Había una declaración contra nosotros, enemigos de Dios. Y nos esperaba el castigo eterno por los pecados. Y todo eso fue anulado por Cristo en la cruz. Expiación y propiciación. Expiación fue en lugar nuestro. Propiciación removió toda ira. Si tan solo predicaran los que predican que Dios es amor, lo predicaran de esta manera, pero es que ni siquiera llega a eso. Y además, que por esa obra de Cristo en la cruz, ahora nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Él. Y lo importante que debemos rescatar de este amor de Dios, hermanos, es que es personal. Me identifiqué con Jerry, el autor del libro que estamos usando como base, que él antes usaba un razonamiento como este: Dios ama al mundo, yo soy parte del mundo, pues Dios me ama. Es un razonamiento válido, pero carente de toda personalidad. Hermanos, todo aquel que está en Cristo puede decir con confianza que Dios me ama, que Cristo murió por mí. Ese pensamiento debería llevarnos a nosotros a una vida de devoción, definitivamente. ¿Lo considera usted cada día o lo piensa de esta manera personal? ¿Cuán abrumados deberíamos estar cuando lo pensamos así, personal? Cristo murió por mí, el justo por los injustos. Hay un vínculo entonces con ese temor a Dios. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? ¿Quién? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado.
¿Cuál es nuestro estándar para vernos como pecadores? Es que yo no soy tan malo como aquel fulanito que anda en tal pecado. Es que yo de por sí no era tan malo, solo tenía unos cuantos vicios. Yo, pues, hago bien a las personas. Cuando Pablo dice que él de todos los pecadores era el primero, hermano, nosotros podemos repetir esas palabras de Pablo, pero realmente estamos conscientes de cuál era el estándar con el que Pablo se estaba midiendo. No era con los demás, era con el estándar divino. Y siempre vamos a caer cortos. Siempre vamos a caer cortos ante las demandas de Dios. Y es ahí entonces donde deberíamos aún más quedar abrumados, porque el amor de Dios no es condicional. Dios no me va a amar a mí más ni menos, eso nosotros no lo leemos en la Biblia. Yo a ustedes los voy a amar más si hacen esto, o los dejaré de amar si no hacen esto. Yo los amo. Yo los escogí a ustedes y son aceptos en el amado. Esa es la razón por la cual estamos en Él. Efesios 1:6. Fuimos escogidos para la alabanza de su gloria, en la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Y tenemos los versículos de Romanos del 8, 31 al 39. ¿Quién nos va a condenar? ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Nada. ¿Es entonces esto excusa para que vivamos desordenadamente? Sabemos que la respuesta es no. ¿Cómo pecaremos? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos en él? No, hermanos, todo lo contrario. Leamos 2 Corintios, capítulo 5. Ahora sí será. Creo que esa sí es 1 Corintios. Estoy leyendo otra vez 1 Corintios. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el propósito. Que el amor de Dios no sea condicional, que nada nos pueda separar de Él. No es motivo para que vivamos en el libertinaje, sino para que vivamos para Él. Entonces, teniendo esta base, el temor de Dios y el amor de Dios, finalmente tenemos el deseo por Dios. Es la expresión más alta. Vamos a leer Salmo capítulo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tenemos también las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 8.
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces la pregunta como reflexión para finalizar hoy es: ¿tenemos nosotros ese deseo? ¿Qué más que un animal que está sediento en pleno desierto, está deseando el agua? Pero de nuevo, hermanos, esta viene a ser la expresión más alta. No todos estamos ahí, pero recordemos entonces cuál es la base. ¿Estamos temiendo a Dios por todo lo que Él es, considerando todos sus atributos? ¿Estamos meditando realmente para que nos sobrecoja el amor de Dios, el amor que ha tenido por su pueblo y en forma particular por usted? Bien, ¿alguna pregunta de las clases que hemos tenido hasta ahora? Si no, hermanos, hay una tarea que no pude traérselas impresa, pero es esta. Para cada una de las 9 virtudes que hay en Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, etc., encuentren un versículo donde hay un mandamiento para que ejerzamos esa virtud, que no sea 1 Tesalonicenses, que ya les puse ahora al inicio, ¿verdad? Entonces, ese pasaje no cuenta, ese es mantequilla. Encuentren un versículo para cada uno de esas virtudes que nosotros tenemos en la lista de Gálatas. Vamos a buscar solamente para esas 9. Entonces, que el Señor les bendiga.